días, mi nombre es Priscila y hoy decidimos juntarnos con mi compañero Mateo para debatir el tema sobre cómo es que se contamina el alimento y de cómo podríamos evitar todo este tipo de contaminación. Bueno, buenos días. Como dijo mi compañera Priscila, hoy vamos a dar información y debatir sobre la contaminación del alimento. Bueno, estuvimos buscando información y encontramos una en la cual se explica las principales vías de contaminación, es decir, del por qué se llegan a contaminar los alimentos. Ejemplos de esto son las principales vías de la contaminación del alimento. Son el aire, o sea, gotas expulsadas por nariz y boca, polvo o tierra, contacto con utensilios, superficies u otros alimentos contaminados. Otras serían manos sucias, agua contaminada, insectos como moscas y escarabajos y roedores. Sobre esto pienso que deberíamos tener más higiene en las manos y tratar de combatir todo lo que es insectos y roedores. Esa no sería igual la mayor importancia de la contaminación, porque dicen que según el origen del contaminante existen diferentes tipos, por ejemplo biológicos y químicos. Acá encontramos un ejemplo en el que dice que si se utiliza agua o hielo contaminados para lavar, empacar o enfriar frutas y verduras, la contaminación se puede propagar a esos productos. Durante el proceso de matanza, los microbios que están sobre la piel de un animal que provienen de los intestinos se puede. En este caso se podría decir que antes de que vendan algún tipo de alimento se debería hacer algún tipo de análisis para ver si está contaminado y no propagarlo, como para tener mayores cuidados con lo que la gente vende. Por ejemplo, se dicen que los alimentos crudos de origen animal son los que más tienen probabilidad de que estén contaminados. Específicamente las carnes y las aves crudas, un poco cocinadas, los huevos crudos, un poco cocinados, la leche sin pasteurizar y los mariscos crudos terminan en los productos cárnicos finales. Bueno, Mateo, hasta ahora lo que vamos leyendo, ¿qué opinás vos sobre lo que sería la contaminación del alimento? Opino que tendríamos que tener más cuidado en lo que comemos y en lo que cocinamos. No solo en eso, sino en implementar análisis de lo que es y lo que está contaminado. Otra opinión que tenemos, aparte de la opinión de Mateo, es la de un español en la que escribió lo que sería una conclusión de la contaminación en España, que dice que a pesar de todos los esfuerzos que se realizan desde todos los eslabones de la cadena alimentaria para minimizar la presencia de contaminantes químicos en los alimentos, su presencia en los mismos a ciertos niveles es inevitable y casi nunca es posible eliminarlos una vez estén presentes. No obstante, los consumidores en España podemos estar tranquilos porque existe una legislación estricta que obliga a todos los actores implicados en la cadena alimentaria, tanto los operadores económicos como las autoridades sanitarias, a asegurar que los alimentos cumplen con los límites máximos y que se trabaja para reducir la presencia de estos contaminantes al nivel más bajo posible. En este sentido, en la administración tanto general del Estado como autonómica, todo un equipo de profesionales trabaja a diario en la sombra de forma preventiva para asegurar que los alimentos que encontramos en el mercado sean seguros y cumplan con los criterios establecidos en la estricta legislación alimentaria de hoy. Bueno, en España también están tratando de evitar todo lo que sería contaminación en el alimento, que es lo que también tendríamos que realizar acá en la Argentina. Como dijo Priscila, acá en Argentina también deberíamos hacer una campaña para evitar consumir alimentos contaminados, tanto así como España y en todo el resto del mundo. Bueno, continuemos con las mayores vías de contaminación. Los alimentos crudos de origen animal son los que más
llegan a contaminarse. Por ejemplo, acá dice que los que más probabilidades tienen de estar contaminados específicamente son las carnes y las aves crudas o poco cocidas, los huevos crudos o poco cocinados, la leche sin pasteurizar, o sea, sería que está cruda, y los mariscos crudos. Por ejemplo, en el caso que había dicho Mateo, o sea que las mayores vías de contaminación y que son lo que más podría estar contaminado, que serían las carnes crudas o poco cocidas. En esto influye mucho características en los seres vivos, porque dependen mucho de un sistema en el que ese sistema depende mucho de los alimentos, agua, excrementos y secreciones. Por eso es que tenemos que tratar de evitar también la contaminación en los alimentos. Igualmente, las aves y las carnes no son los contaminantes peligrosos. Los contaminantes peligrosos son baterías de plomo, productos de la minería, desechos del carbón, mercurio del oro, fundición del plomo, plaguicidas, arsénico y aguas residuales industriales. En este tema influyen las características de los seres vivos, porque los seres vivos dependen de un sistema y ese sistema depende de alimentos, agua, excrementos y secreciones. Por eso es que deberíamos y tenemos que tratar de evitar la contaminación de los alimentos, porque en la contaminación de los alimentos también tiene que ver lo que es nuestra alimentación, porque influye mucho todo. Por eso tenemos que evitar la contaminación de los alimentos, porque de eso depende nuestra alimentación. Y por ejemplo, si una proteína, que es lo que necesitamos para tener una buena alimentación, esa proteína llega a estar contaminada, los riñones y el hígado se pueden ver afectados, porque por ejemplo para una nutrición es un riesgo. Y en la nutrición de nosotros también se podría influir mucho lo que es la contaminación del alimento, porque es un riesgo que en el medio ambiente es un factor determinante en la alimentación e influye en la selección de alimentos, y ellos son los que determinan nuestra nutrición y alimentación. Otro factor contaminante son los contaminantes fósiles. Los factores contaminantes son los combustibles fósiles. El uso de combustibles fósiles es una de las principales causas de la contaminación del aire. Con la contaminación son las emisiones de gases por parte de los coches, aviones u otros medios de transporte que utilizan combustible, así contaminando el crecimiento mutuo de las plantas, ya que por los gases que largan se contamina el agua por la cual se riegan las plantas para su crecimiento. En esto influye mucho las características de los seres vivos, porque una de las principales de las características son que estos crecen y requieren de nutrientes para poder realizar sus procesos metabólicos que los mantienen vivos. Al aumentar el volumen de materia viva, el organismo logra su crecimiento. Y en el tema de alimentación influye también mucho lo que sería esta contaminación, porque si consumimos alguna proteína contaminada, los riñones y el hígado se pueden ver afectados. Porque, por ejemplo, para tener una buena nutrición es un riesgo, porque el medio ambiente es un factor determinante en la alimentación e influye en la selección de alimentos, y ellos son los que determinan nuestra nutrición y alimentación. Bueno, con esto damos cierre y queremos llegar a lo importante, que sería cuidar el mundo de la contaminación en los alimentos. Y con esta info tengan más conciencia en sus vidas. Juntos podemos evitarlo.